este personaje tiene una incidencia lumínica que viene de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. Pero, ahora que lo pienso, esta sombra que le había hecho acá estaba muy fuerte porque parecía venir desde la parte de atrás de la cabeza. Debo corregirla. Entonces voy a apagar un poco los otros elementos para restablecer un poco este elemento de volumen. Debo apagar temporalmente además los ajustes de brillo. Por suerte, como todos los otros elementos están en capas separadas, los ajustes que haga acá no van a deformar ni la iluminación que hice con el skylight ni las otras. Entonces acá restablezco un poco el brillo de esta parte del cráneo y se empieza a ver mejor. Busco dónde está mi referencia de la esfera para ajustarla. Creo que incluso puede estar un poco más claro. Está perfecta. Listo. La corrección no tardó nada, pero era necesaria. Y ya esa sombra extraña que había en ese punto no me está estorbando, que estaba generando un impacto completamente innecesario. Sin embargo, quisiera darle un tono que es un poco tramposo, pero creo que le podría aportar a la ilustración, y es simular de que algo de la luz ambiente venga desde atrás de las orejas. Así como la luz en esta ilustración está viniendo principalmente desde atrás del observador hacia el ratón, no tendría por qué generarse mucha contraluz en las orejas, pero una pequeña incidencia de esa luz podría resultar atractiva. Entonces hago una nueva capa por encima de la capa del especular, que la tenía hecha, no recuerdo en qué momento, pero ahí está. Y en esa capa voy a hacer este truco. Entonces bajo un momentico a la capa de color, selecciono con varita mágica el área de las orejas, el interior de las orejas, y regreso a esa capa. Esta capa la voy a poner en un modo de sobreexponer color y le doy un ligero matiz de este tono de café. Pongo así y listo. Y pareciera entonces que algo de la luz está atravesando la piel de las orejas. ¿De acuerdo? Es un pequeño detalle, pero ayuda un poco a resaltar la imagen, ¿sí? Entonces acabamos de borrar este elemento que nos estaba sobrando de sombra, una sombra un poquito mal interpretada de mi parte, pero por suerte la pudimos corregir, una sombra proyectada que no era necesaria. El resto de las sombras están bastante bien, pero esa está sobrando y se puede ver mucho mejor la redondez de la cabeza del ratón y todo funciona muy bien. Los colores que tenemos en este momento son atractivos, pero también los podríamos ajustar. Entonces, en ajustar en brillo y contraste, podríamos hacerle un mayor contraste al color. O en imagen ajustar, tono saturación, también podríamos saturar un poco más el color. ¿Listo? Depende de lo que busquemos, podríamos darle un poquito más de intensidad, quizás un poquito menos de luz, más intensidad, o incluso balancearlos hacia otras gamas, que este no es el interés en ese momento, pero podríamos. Listo. Entonces en este momento tenemos esta composición, está resultando interesante. Bajarle un poquito la opacidad de esta iluminación a través de las orejas. Creo que está funcionando bien. Nos quedan faltando dos luces importantes. La primera de ellas sería la luz de rebote. Tenemos que pensar en todas las luces de rebote de la composición, aunque
por la complejidad del escenario y el estilo de ilustración, nos concentraremos casi exclusivamente en los rebotes de la luz para los personajes principales, para el personaje principal y el hongo, que lo estoy tratando como un personaje en este momento por la disposición de elementos, pero simplemente escenario. Y el otro elemento que también debemos hacer es el backlight, para resaltar a los personajes y separarlos más del fondo. Antes de eso voy a nombrar un poco las capas. Esta sería el especular. Esta sería un poco de contraluz. Listo. Estas serían un poco valoración de planos. Listo. Es importante mantener el orden, muy importante. Ok, ahora por encima de esta contraluz voy a crear una nueva capa y en ella voy a hacer los rebotes de la luz. Los rebotes de la luz tienen un modo de fusión que se llama modo de fusión aclarar. De una vez se lo habilito y todos los rebotes estarán en la misma capa. Esta capa es un poco difícil de entender ya que no tiene material sólido como la de color y la del skylight, que tenían todo su material en color sólido y un modo de fusión. Esta tendrá principalmente elementos sueltos, mucho espacio vacío con solamente algunos detalles de rebote. Empezaré entonces por el hongo. El hongo es el más sencillo. Entonces selecciono el área del hongo sin cambiarme de esta capa de luz de rebote. Con control clic sobre el dibujo del hongo. Entonces ya está seleccionado, ya está en el modo de fusión aclarar, y con mi pincel y con la tecla Alt voy a estar seleccionando los colores del entorno que podrían estar rebotando en el hongo. Entonces empiezo a pensar en la dirección en la que se podría proyectar la luz. Este color podría empezar a rebotar un poco en esta parte inferior del pie del hongo, ¿sí? Este color va cambiando y viene de abajo hacia arriba. Ya en esta parte del pie no se vería tanto, sería mucho menos vistoso. Creo que ahí estaría bien. El borrador servirá para compensar algunas de las exageraciones que pueda tener. De pronto me excede un poco, pues no puedo bajar con el borrador. Entonces el borrador también lo debería ajustar a un tamaño que me sea cómodo y con el gestor de opacidad para poder hacer detalles también con el borrador. Este es el color del césped cercano a la parte de atrás del hongo, y este pequeño azul un poco lo que podría ver por debajo en esta área, ¿sí? Entonces tengo que pensar más o menos en esos detalles de cómo interpretar esa dirección, que podría ser más o menos así. De este lado está la sombra proyectada del propio hongo, entonces es muy poca la luz que le estaría rebotando. Pero por la parte de atrás ya habría un poco de interacción con otros elementos del ambiente, las hojas. Generar un poco de esta luz fuerte verde por este lado. Incluso un poco de otros colores. Al escarabajo, el hongo lo afecta un poco por la parte de abajo,
Entonces algo de la luz del hongo terminará en el vientre del escarabajo. Este amarillo dará un poco de luz amarilla al hongo por acá, al igual que un poco a las patas y un poco a sus propias alas. Listo. Cada detalle minúsculo de rebote de la luz debe ser estudiado. En esta parte inferior del hongo llega bastante rebote de la luz de estos tonos verdes que hay justo debajo de él, de este lado. De este lado llegarán un poco de estos un poco más azulosos. Incluso son tan oscuros que difícilmente generan algo de iluminación. Ahora, esta iluminación que estoy haciendo es un poco exagerada, y más adelante tendré la oportunidad de bajarle la opacidad a la capa para poder nivelar la expresión y que no sea una saturación abrumadora de colores que opaquen las formas que ya hemos hecho. Acá la idea es simple y sencillamente seguir algunas pautas del comportamiento de la luz del mundo real para darle más realismo a la ilustración, pero la ilustración igual sigue siendo un elemento que es más narrativo que cualquier otra cosa. Entonces la legibilidad es algo que también tiene gran relevancia a la hora de considerar los elementos, y no solamente se trata de realismo, se trata de comunicación. De este lado tiene un poco de estas luces más brillantes en la parte esponjosa del inferior. Poco, tengo que hacer algunos ajustes con el borrador, pero creo que en general está quedando bien. Muy fuerte, les digo, más tarde lo nivelo, no se preocupen. Acá bajo un poco la intensidad de esta marca. Por acá ya empieza a cambiar de color un poco porque está más afectado por la versión azul que el rebote del Scarlet. De este lado el hongo recibirá un poco de iluminación del propio ratón, pero muy leve porque está distante, y también algo del verde del escenario. Listo. Ahí está. Como les digo, viene un rebote muy exagerado, pero luego le puedo bajar la opacidad hasta encontrar un punto más coherente. Esto como más realista, pero por ahora está bien. Ahora vamos a hacer los rebotes en el ratón. También los vamos a hacer marcados, fuertes,
al principio, simplemente siguiendo los colores del espacio, y ya luego le bajamos la intensidad. Bueno, primero tengo que seleccionar el área del ratón, control clic, la imagen del volumen del ratón. De este lado está este azul fuerte rebotando, y esto le llega también un poco a la parte inferior de la panza. Por acá hay un tono más café, también le llega acá, y un poco esta parte interior del pie. De este lado le llegan estos colores cercanos del césped. Debajo de la cola estaría este verde. Se proyecta hacia arriba. Por acá en esta parte de la cola más verde. Este amarillo para este lado de la cola. Y su propia cabeza le genera algo de rebote en este lado de la cola. En la parte de atrás de la capa le llegaría verde de la vegetación que hay cercana. Desde un poco de este. Listo. La capa genera también un rebote en la parte inferior del cráneo. La cara, rebote por acá. Entonces es un poco de rebote de la propia capa del ratón. Además, algo también de la superficie, un poco del azul de la sombra por este lado. Contrarresto un poco con el borrador cuando me exceda, y un poco del verde más intenso de este lado. El interior de las orejas genera algo de luminosidad en esta parte cercana del cartílago de la oreja. Y también un poco en el área cercana a la oreja por acá. La trompa también recibe algo de la iluminación azulosa que hay debajo, al igual que la cabeza. Un poco así. Y algo en la mejilla. Este brazo también recibiría algo de luz por debajo. Este rebote. Y la pipa. Que me doy cuenta que en la capa de color perdí un poco del detalle de la pipa. Tengo que corregírselo antes de continuar. Listo. Regreso otra vez a la cámara de luces de rebote.
excesos. Y de este lado del rostro podrían haber rebotes de algunos de los elementos de la vegetación cercana. Los azules de la espacialidad también. Le podría generar a esta parte un poco de rebote. Todos los rebotes deben ser considerados. Más o menos así. Listo, en este momento obviamente, como les digo, está muy exagerado todo este asunto del rebote de la luz, pero esto le vamos a bajar la opacidad hasta un punto donde se vea cómodo y agradable. Creo que ahí la intensidad de los rebotes es lo suficientemente buena, no es muy protagónica y le da un poco más de volumetría a los elementos. Por ejemplo, resalta algunos de los elementos que no se alcanzaban a ver debajo del hongo, pero sin robarse el protagonismo de la escena. También gana un poco la cola en cuanto a color, igual que la capa, pero nada está lo suficientemente exagerado como para que cubra o disfrace los volúmenes que ya habíamos hecho. Entonces primero se hacen de manera intensa y fuerte, como lo acabamos de ver, y luego lo resaltamos. Creo que por acá algunas de las sombras falsas están teniendo demasiado protagonismo. La voy a bajar un poco más de opacidad por hasta 40. Ahí está, muy bien. Listo. Ya tenemos otra luz, que es la luz de rebote. Vamos a nombrarla. Listo. Y vamos a hacer una nueva luz, que será la luz backlight o contraluz. Para hacer esta luz vamos a hacer una nueva capa, y este backlight se lo haremos principalmente al hongo y al ratón. Podría, si fuéramos más rigurosos con asuntos físicos, hacérselo a más elementos, o al menos un poco a los elementos del primer plano, pero como quiero que los personajes se separen del fondo, que es la función narrativa de esa luz, quiero que los personajes se separen del fondo, entonces solo se lo voy a aplicar al hongo y al ratón. Listo. Entonces hago una nueva capa, y en esta nueva capa voy a hacer la selección del hongo y del ratón con control clic sobre el dibujo del volumen del hongo, y shift control clic sobre el dibujo del volumen del ratón. Los voy a pintar completamente de negro. Listo. Los deselecciono, los aseguro con este bloqueo y los pongo en modo drama. Listo. El modo y el color del backlight puede cambiar dependiendo de la intencionalidad artística, pero vamos a empezar con algo sencillo y ya luego buscamos otras alternativas que le den un valor ilustrativo mayor a la composición, algo que sea un poco más llamativo, pero por ahora está bien así. Entonces ya está aquí mi contraluz. La voy a nombrar la capa. Listo. Y con un color gris voy a empezar a imaginarme cómo se verían los volúmenes viniendo un poco desde atrás del personaje, desde la dirección opuesta a la luz principal. Esta luz no debe extenderse demasiado dentro del personaje, no debe afectar los volúmenes tanto como la luz principal, no debe definir tanto las formas, simple y sencillamente algunos detalles del borde y algunos elementos que
estén muy cerca del borde, pues sí podrían tener algo de definición volumétrica, pero no debe ser, no deben ser elementos muy protagónicos. Entonces por acá un poco de este gris me ayudará a definir mejor el borde de este ratón. Con el color negro restablezco cuando me exagere, entonces me mantengo entre los tonos gris y negro, tratando de resaltar las formas del ratón que vienen desde el lado derecho. Acá la pierna estaría generando sombra proyectada sobre la panza aunque viniera la luz desde atrás, igual que la capa sobre el brazo. Entonces algunas de estas luces no tendrían mucho sentido de estar, aunque fuera solo una luz narrativa. Entonces acá las empiezo a suavizar y a poner únicamente las que realmente pudieran estar, que no
tenga mucha lógica de dónde podría venir esa luz, pues sigue siendo una luz y debemos tratarla como con cierto rigor físico y lógico para que no vaya a quedar como un elemento que le reste realismo a la ilustración, sino como un elemento que le aporte realismo a la ilustración. La colita va a tener un poco de contraluz también. Estas podrían ser las más relevantes para el ratón, y ahora vamos a hacer algo semejante con el hongo. Listo. Entonces esta sería la contraluz principal de estos elementos. Como esta parte del hongo está tan cerca de la sombra, muy difícilmente le podría llegar algo de la contraluz, debido a que por la forma y la disposición de los elementos en él se estarían ocultando. Voy a extender un poco esta contraluz un poco más hasta acá, pero sería esencialmente esta. Creo que todavía le puedo hacer unos pequeños contraluces a las antenas del escarabajo. La mayoría de él no necesariamente tendría que tener contraluz, pero un poco tal vez por acá. Y aquí estaría bien. Listo. Cambiar el trama por sobreexponer color. Esta es una alternativa vistosa, solo resalta algunos de los colores más fuertes. Por ejemplo, en la capa no resalta tanto como en la cara, pero se ve bastante bien. Igual le puedo ajustar un poco el color. Entonces, en equilibrio de color, este tono, que originalmente es gris, podría ser más verdoso, acorde un poco con los elementos de la iluminación, un poco cian, y empezaría a resaltar los personajes de una manera un poco más coherente con los elementos del escenario, y empieza a verse bastante más agradable. Además, el color que tenemos para el cielo también podemos utilizarlo para darle un color un poquito más claro, buscando que resalte un poco más por acá. ¿Sí? Que los elementos de la composición no se vean muy extraños. Creo que en este momento hemos llegado a un punto de la ilustración donde está prácticamente finalizada. Ya hemos completado con rigor los requerimientos en cuanto al uso de los diferentes tipos de luz. Ya tiene una luz natural, tiene una luz del cielo, tiene una luz de rebote, tiene una contraluz y tiene especulares. Es una ilustración sin contornos, de carácter infantil, con volumetrías realistas. Cumple el ejercicio muy bien. Sin embargo, desde un nivel narrativo todavía le podemos hacer algunos pequeños ajustes para hacerlo más vistoso. Muy bien, ahora vamos a restablecer el contraste que habíamos ajustado para los volúmenes, para que se vieran lo suficientemente intensos. Me voy a la capa de color y voy a ajustar un poco el brillo y el contraste de esta capa para que los colores sean más fuertes, más brillantes, y genera la composición se vea más viva. Listo.
acá ya se ve un poco mejor, pero todavía necesitamos algunos elementos narrativos. Por encima del valor del plano 2 que me separaba los elementos del fondo, voy a hacer una nueva capa. Y en esta capa voy a hacer un degradado con la herramienta de degradado por acá, que vaya de blanco a negro. Debe estar acá los colores predeterminados básicos, un poco de blanco a negro. En este momento está invertida. Intercambiaré estas proyecciones y la trabajaré de modo radial. Entonces esta iluminación la pongo en modo multiplicar, me ayuda a generar un foco en la ilustración principal. Obviamente en este momento está muy fuerte, pero lo vamos a ajustar con brillo y contraste. Un poco más de brillo, un poco de contraste, que solamente se sienta un poco más oscuro por los bordes. Listo. Entonces genera una especie de foco sobre los personajes sin modificar en general los elementos de la ilustración. Si de pronto lo sentimos muy fuerte, también le podemos bajar un poco la opacidad. Listo. Hay otro elemento que puede estar por debajo, por encima. Creo que lo haré por debajo en este momento. Dibujaré algunas manchas de color naranja fuerte, unas pocas manchas de color naranja en una nueva capa. Que vengan desde arriba, no pasen muy cerca del ratón. ¿Sí? Más manchas, y estas manchas naranjas voy a hacer un centro de amarillo más claro. Listo. Y les voy a dar un filtro de desenfoque de movimiento, y este desenfoque de movimiento debe ir en exactamente la misma dirección en la que venía la iluminación original. Listo, debe ser fuerte, un desenfoque muy fuerte, y lo voy a poner en modo drama o sobreponer color para que genere un poco de ambientación de haces de luz. Si lo pongo por encima resalta mucho más. Creo que así estaría bastante bien. Y por último, para finalizar la composición, le voy a hacer una capa de ajuste acá. Esta capa de ajuste será una capa de equilibrio de color. Entonces, según las reglas de la composición, las sombras deben tender hacia los fríos. Entonces voy a hacer que las sombras sean un poquito más azules, las iluminaciones hacia los cálidos. Entonces voy a hacer que las luces sean más amarillentas, solo un poco, y los medios tonos hacia el rojizo. Entonces, de esta manera ecualizo un poquito los colores de la composición y resaltan más. Lo visualizo con y sin esos ajustes, y la verdad es que se ve bastante mejor con los ajustes. Y ahora sí, con esto podríamos dar por finalizada esta primera ilustración infantil. Cumple bien con los parámetros del ejercicio, está representada a través de formas básicas, la iluminación es realista, tiene luz natural, tiene luz del cielo, tiene luz de rebote, tiene un poco de valoración de planos, tiene contraluz, tiene especulares, funciona muy bien en varios de los niveles. Si me siento inconforme con algún detalle, se lo ajusto. Digamos, tal vez las sombras me parecen un poco exageradas, se las ajusto, las selecciono, le bajo una pizca la opacidad. Como todos los elementos están en capas separadas, puedo manipularlos libremente sin generar ningún inconveniente en la ilustración. Se los bajo hasta que me sienta conforme. De esta manera ya no tendrían tanto protagonismo. Cualquier cosa se la puedo hacer por separado porque los elementos están organizados y puedo trabajarlo y editarlo a mi gusto. Incluso podría hacer algunas cosas extrañas de color, como seleccionar los colores del hongo y cambiar
cambiarlos. O cambiarlos aún más dramáticamente. Sí, cualquier cosa la puedo hacer. Se respetarían sus volúmenes, se respetaría todos los elementos. Entonces creo que el contenido de esta manera es bastante provechoso. Voy a aumentarle un poquito el skylight. Me gusta así con un poquito más de skylight. Creo que estaría bien por acá. Tal vez me exageré. Creo que ahí está mejor. Listo. Eso es todo. Espero que tengan éxito en la realización de sus proyectos y que logren hacer ilustraciones con las cuales se sientan muy contentos. Quiero hacerle una pequeña modificación a esta ilustración. Voy a apagar estas luces y voy a cambiar algunos elementos del escenario para que se vea como un ambiente nocturno. Entonces el fondo lo voy a hacer de color negro. Y estos planos también serán de color negro. ¿Sí? Su opacidad será mucho menor, pero seguirán siendo negros. Ok. Ahora, por encima del skylight y estos elementos de luz, acá va a ir una nueva capa en la cual voy a teñir todo de azul. Voy a elegir un azul más o menos así y le daré un modo de fusión de multiplicar. Le bajo la opacidad hasta que sean visibles los elementos y acá empiezo a generar lo que parece un ambiente nocturno. Listo. En este ambiente nocturno hay algunos elementos que deben resaltar. Por ejemplo, el especular debe verse como el reflejo de una fuente de luz, así sea un ambiente nocturno, e igual el contraluz. Listo. Sin embargo, aprovechando que todos los elementos están tan oscurecidos, voy a crear un elemento lumínico adicional. Voy a hacer que el abdomen de este insecto sea luminoso. Para eso creo una nueva capa y en ella selecciono el abdomen del insecto y lo coloreo de verde. Esto va a ir en modo trama. Listo. Luego en otra capa voy a revisar qué elementos del escenario estarían afectados por la luz de esta fuente de luz. Uno de los elementos más obvios sería un poco del hongo. Listo. Entonces acá voy a iluminar el área cercana, respetando un poco las sombras que se podrían generar también de este lado. El insecto no llegaría tanta luz. De este lado el insecto tampoco. ¿Qué capa estoy? Perfecto. Lo voy a poner en modo trama también para poder visualizar lo que estoy haciendo, que no sea negro como tal, sino los colores que se supone que deben estar iluminando. Listo. Entonces genero un poco de sombra proyectada por acá. En general sería esto. Y además el ratón también recibiría algo de esta luz. Si estuviera un poco distante, por acá estaría afectado un poco.
poquito, un poco en el pecho. Bueno, un poco así. Ahí está siendo un poco iluminado. Creo que estoy algo exagerado en esta parte de acá. Más que todo la mejilla sería lo iluminado y esta parte del brazo. Creo que ahí estaría bien. Y por último voy a hacerle una nueva capa, donde voy a utilizar una versión un poco más azulada de este verde que está resplandeciendo acá, y le hago esto, un resplandor intenso alrededor, que lo pongo también en modo trama, y de esta manera genero una escena nocturna con algo de luz secundaria en el abdomen de este bicho. Tal vez me quedó muy grande esa luz, lo voy a escalar un poco. Creería que ahí está bien. Creo que esto brinda una alternativa a lo que pueden hacer con esta metodología. Espero que llame la atención y que logren cosas muy interesantes. Ahora les mostraré otra variación que pudiéramos tener para hacer más interesante nuestra ilustración en cuanto a la profundidad. Entonces voy a ir hasta arriba, voy a apagar temporalmente esta capa de los haces de luz, la cual no va muy bien con lo que les voy a mostrar, y el resto de los elementos voy a seleccionarlos, voy a duplicarlos y voy a combinarlos para que me formen una ilustración plana, ¿sí? En este momento, pues sobre el dibujo y todas las capas separadas que ya tenía, tengo una que combina todos los elementos. Ahora voy a seleccionar al personaje principal y al hongo y voy a invertir esta selección. Entonces, selección invertir. Listo. Acá en los filtros de desenfoque, ¿sí? En la galería de desenfoque especial hay un desenfoque de inclinación. Este desenfoque de inclinación me va a generar un tipo de enfoque según una referencia horizontal. Aquí en esta área todo está enfocado, este es el máximo de desenfoque. A partir de ahí se empiezan a desenfocar. Yo puedo subir un poco esto, bajar esto y aumentar el nivel de desenfoque que tendrían los elementos que estuvieran por fuera de estas franjas. Entonces voy a bajar un poco esto, subir esto, listo, y creo que ahí estaría bien. Entonces lo que se genera es lo siguiente: una ilustración que tiene un foco muy fuerte donde se ubican los personajes, ¿sí? Y que genera estos desenfoques de campo detrás de ellos, imitando un poco lo que podría darse a través del efecto de foco de lente, y podría aumentar un poco el realismo de la ilustración. Es una alternativa. Estas franjas resultan complicadas porque también habría que desenfocar algunas de ellas, pero no se comportarían con el elemento de la distancia, por lo que se las excluí, pero en este momento se ve bastante bien esta otra alternativa de composición. Listo.